Alberto Fierro. García llevaba 12 años trabajando como portero del Hotel Palace de Madrid, y en todo ese tiempo había aprendido a reconocer a las personas importantes antes de que ellas mismas abrieran la boca. Era una habilidad que se desarrolla sola cuando uno pasa suficientes horas observando la manera en que la gente cruza un umbral. Los que importan entran como si el espacio los estuviera esperando, sin mirar a los lados, con esa seguridad tranquila que no necesita ser anunciada. Esa tarde del jueves, cuando el señor de la habitación 314 salió del hotel vestido con una camisa blanca sencilla, pantalones oscuros y unas gafas de sol que no hacían gran esfuerzo por ocultar nada, Alberto notó algo particular. El hombre caminaba con la cadencia de alguien que conoce perfectamente el peso de ser observado y ha decidido, al menos por esta noche, ponerse al margen de esa dinámica. Llevaba las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, no por timidez, sino por esa actitud contemplativa que tienen los artistas cuando quieren absorber el mundo antes de devolverlo convertido en algo distinto. «Buenas tardes, señor», dijo Alberto, con la fórmula de siempre. El hombre se detuvo un instante y le dirigió una sonrisa breve pero genuina, de esas que no se dan por cortesía, sino porque uno realmente quiere dárselas. «Buenas tardes», respondió. «¿Me recomienda algún lugar por aquí cerca donde pueda caminar sin que me reconozcan demasiado?» Alberto consideró la pregunta con seriedad profesional. No era la primera vez que alguien se lo pedía. «Si se va hacia Lavapiés, señor, a estas horas la gente está muy metida en lo suyo. Es un barrio de artistas y trabajadores. No miran demasiado». El hombre asintió con satisfacción. «Perfecto. Eso es exactamente lo que necesito esta noche». Y se fue caminando por la Gran Vía con paso tranquilo, fundiéndose poco a poco con la marea de personas que poblaban las aceras a esa hora de la tarde, cuando Madrid empieza a despertar de su siesta y se prepara para la segunda jornada del día, esa que se extiende mucho más allá de la medianoche. Juan Gabriel llevaba 3 semanas en España. Su agenda incluía una serie de presentaciones en distintos recintos de Madrid, Barcelona y Sevilla, parte de un esfuerzo sostenido por abrirse paso en el mercado europeo, donde su nombre comenzaba a sonar con fuerza entre las comunidades latinoamericanas, pero todavía no había conquistado del todo al público local. Era un trabajo lento, de paciencia y constancia, que él asumía con la misma disciplina con que había encarado cada etapa de su carrera, sabiendo que nada que valga la pena llega sin el peso del esfuerzo detrás. Pero esta noche no había agendas ni compromisos. Su manager había insistido en que descansara antes del gran concierto del sábado, y él había prometido que lo haría. Sin embargo, la idea del descanso y la idea del encierro no eran para él la misma cosa. Necesitaba caminar, respirar aire que no hubiera pasado por el filtro de los hoteles ni de los camerinos, sentir el pulso de una ciudad real bajo sus pies. Recorrió varias calles sin rumbo fijo, disfrutando del anonimato con una satisfacción que los que siempre han sido anónimos no pueden comprender del todo. Para alguien que ha vivido bajo la presión constante de ser reconocido, de responder expectativas, de representar algo más grande que uno mismo en cada momento público, la posibilidad de caminar sin que nadie te sepa quién eres, tiene el sabor de un regalo inesperado. Fue al doblar por una calle secundaria, siguiendo instintivamente el sonido amortiguado de una guitarra que escapaba por alguna ventana abierta, cuando se encontró frente al Teatro Lara. El edificio tenía esa presencia silenciosa y digna que tienen los teatros viejos, como si supieran que han sido testigos de demasiadas historias para impresionarse fácilmente. La fachada de finales del siglo XIX
Mostraba sus molduras desgastadas con una elegancia sin pretensiones, y sobre la marquesina exterior, un cartel de letras rojas anunciaba: La Voz de Madrid, concurso de talentos emergentes. Esta noche, 21 horas. Juan Gabriel se detuvo. Miró el cartel durante unos segundos. Luego miró su reloj. Eran las 9 menos cuarto. Adentro, la música. Afuera, él. Compró una entrada en taquilla sin que la chica detrás del mostrador, una estudiante de unos 19 años con el pelo recogido y un libro de texto abierto sobre las rodillas, levantara siquiera la vista de sus apuntes para mirarlo con detenimiento. Le entregó el cambio con una distracción que él agradeció en silencio. Entró al teatro. El Teatro Lara tenía, por dentro, esa atmósfera particular que solo existe en los lugares donde el tiempo ha ido depositando capas de historia sin que nadie se moleste demasiado en limpiarlas. Las butacas de terciopelo rojo, desgastadas en los apoyabrazos pero todavía dignas, estaban casi todas ocupadas. En el techo presentaba una moldura de escayola que en su día había sido blanca y ahora tenía el color del marfil antiguo. Las arañas de luces, 3 en total, proyectaban una claridad cálida y ligeramente dorada que lo hacía todo parecer un poco más dramático de lo que era. Había aproximadamente 1000 personas aquella noche. No era un número redondo elegido para impresionar. Era simplemente la capacidad del teatro, y el concurso había conseguido llenarla de cabo a rabo. En las filas delanteras se veían periodistas con libretas y fotógrafos con sus equipos ya montados. En la zona media, donde Juan Gabriel tomó su asiento casi al final del pasillo, había una mezcla heterogénea de público. Familias con jóvenes que participaban o conocían a participantes, y parejas de mediana edad que habían venido como cualquier otra actividad cultural de un jueves por la noche, y grupos de estudiantes de música que seguían el concurso con el interés profesional de quienes están evaluando a sus futuros competidores. La persona sentada a su izquierda era una mujer de unos 50 años, con un programa del evento doblado sobre las rodillas. A su derecha, un muchacho de unos 25, que llevaba una cámara de fotos colgada al cuello y parecía haber venido a fotografiar a alguien en concreto. Ninguno de los dos lo miró con particular atención. Las gafas oscuras, pensó, hacían su trabajo. En el escenario, el presentador, un hombre de unos 40 años, con el pelo hacia atrás y un traje que era elegante sin ser ostentoso, estaba dando los últimos avisos antes de comenzar la segunda parte del concurso. Y explicaba las reglas con la cadencia de quien las ha repetido tantas veces que ya no las escucha mientras las dice. Y el público respondía con esa atención a medias que se reserva para las instrucciones que uno siente que ya conoce. Juan Gabriel tomó su asiento y observó la sala con esa mirada panorámica que desarrollan quienes han pasado suficientes años al otro lado, mirando desde el escenario. Hay una manera en que los artistas experimentados leen a un público antes de que empiece el espectáculo, no como masa, sino como individuos, identificando los focos de energía, las zonas de resistencia, los grupos que han venido predispuestos a disfrutar y los que han venido con las expectativas demasiado altas o demasiado bajas. Luego dirigió su atención a la mesa del jurado. Eran 3 personas. A la izquierda, hay una mujer de unos 45 años con gafas de montura fina y un cuaderno abierto frente a ella. Tenía el aspecto sereno de alguien que ha escuchado mucha música y sabe que las sorpresas son siempre posibles. A la derecha, un hombre joven, no más de 35 años, con la apariencia ligeramente nerviosa de alguien que todavía no está del todo cómodo con la autoridad que le han conferido. Y en el centro, Gaspar Valverde.
Juan Gabriel lo identificó antes de saber su nombre, antes de escuchar una sola palabra suya. Había algo en la manera en que aquel hombre ocupaba el espacio que lo decía todo. La postura demasiado recta, los brazos sobre la mesa con una precisión casi calculada, la forma en que los ojos recorrían el teatro con la expresión de quien está inventariando lo que le pertenece. Vestía un traje gris oscuro de corte impecable, con una corbata azul marino que seguramente costaba más de lo que muchos de los participantes de esa noche ganaban en un mes. Su pelo, perfectamente peinado hacia atrás, con algún producto que lo dejaba liso y brillante, completaba una imagen estudiada hasta el último detalle. La imagen de alguien que quiere que sepan, antes de que abra la boca, que él está por encima del escenario en el que se encuentra. Juan Gabriel conocía a ese tipo. Los había encontrado suficientes veces en su propia vida, en los despachos de los ejecutivos que lo habían rechazado, en las salas de espera donde había aguardado horas para que alguien le diera 10 minutos, y en los concursos donde había participado de joven y donde personas con trajes caros y miradas distraídas habían decidido su futuro con la indiferencia de quien clasifica documentos en una oficina. Sintió algo apretarse levemente en el pecho. No era exactamente enojo, era reconocimiento. El presentador anunció el inicio de la segunda parte del concurso y los aplausos del público llenaron el teatro durante unos segundos. Juan Gabriel aplaudió también, de manera automática, mientras sus ojos permanecían fijos en la mesa del jurado. El espectáculo comenzó. Gaspar Valverde tenía 52 años y había construido su reputación sobre dos pilares que en su mente estaban perfectamente conectados, aunque en la realidad casi nunca lo están: el conocimiento genuino y la crueldad sistemática. Era cierto que sabía de música. Había trabajado con artistas importantes a lo largo de 20 años de carrera. Había producido discos que habían llegado a las listas de éxitos en España y en varios países de América Latina. Y tenía un oído que sus colegas reconocían como excepcional para identificar ciertos tipos de talento en estado bruto. Eso era real e innegable. Lo que también era real, aunque nadie se lo dijera a la cara, era que en algún momento de su trayectoria había confundido el rigor con la brutalidad, y esa confusión lo había ido convirtiendo en una figura que generaba tanto respeto como temor, y cada vez más lo segundo que lo primero. Sus críticas en los concursos donde participaba como jurado eran famosas en los círculos de la industria musical española. Y se hablaba de ellas con esa mezcla de fascinación y horror que acompaña a los accidentes de tráfico. Nadie quiere verlos, pero tampoco puede apartar la mirada. Los participantes que pasaban por sus manos salían, en el mejor de los casos, con la autoestima severamente golpeada y, en el peor, con la certeza absoluta de que debían abandonar cualquier pretensión artística para siempre. Gaspar lo justificaba con una argumentación que había perfeccionado a lo largo de los años y que sonaba, en sus propias palabras, razonable. El mundo real no tiene contemplaciones. Si no pueden aguantar una crítica honesta aquí, con 1000 personas delante, ¿cómo van a aguantar el rechazo de una discográfica o las reseñas negativas de los críticos o un concierto que sale mal? Yo les hago un favor. Los estoy preparando. La teoría tenía una lógica superficial que convencía a quienes nunca habían sido el blanco de esa supuesta preparación. Lo que Gaspar no veía, o prefería no ver, era la diferencia fundamental entre endurecer a alguien y quebrarlo, entre señalar un camino de mejora y cerrar todas las puertas, entre la crítica que construye y la que simplemente satisface la necesidad de quien la hace de sentirse superior. Sus dos compañeros de jurado esa noche,
Isabel Montero y Rodrigo Castells lo sabían. Isabel llevaba 15 años en la industria como compositora y profesora de canto, y su manera de evaluar era completamente distinta, directa pero empática, señalando los problemas sin perder de vista la persona que había detrás de la voz. Rodrigo, más joven y menos seguro de sí mismo en ese entorno, tendía a seguir la corriente, e aunque en su fuero interno guardaba cada vez más incómoda distancia con el método de Gaspar. Pero ninguno de los dos le contradiría esta noche. Eso también lo sabía todo el mundo. El primer participante de la segunda parte del concurso subió al escenario. Una chica de unos 18 años que interpretó una versión de una canción popular con una voz que, si bien no era extraordinaria, tenía una dulzura natural genuina. El público respondió bien. Isabel señaló algunos puntos técnicos a mejorar con una sonrisa. Rodrigo elogió la seguridad escénica. Gaspar la miró durante varios segundos en silencio, con esa pausa calculada que utilizaba para crear tensión, y luego pronunció su veredicto con la expresión de quien anuncia el resultado de un diagnóstico médico desfavorable. Correcta, dijo, lo cual, en este contexto, es casi lo mismo que decir mediocre. La corrección es el territorio de quienes no se atreven a arriesgarse. ¿Quieres ser correcta o quieres ser memorable? La chica abrió la boca, la cerró y bajó del escenario con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. El segundo participante corrió peor suerte. El tercero y el cuarto también. Juan Gabriel observaba desde su butaca con una atención que iba tiñéndose lentamente de algo que no quería llamar indignación, pero que se le parecía demasiado. No era que las críticas fueran técnicamente erróneas. En algunos casos, de hecho, señalaban problemas reales. Era el tono. Era la ausencia total de consideración por la experiencia humana que había detrás de cada actuación. El tiempo de ensayo, el miedo superado para subir a ese escenario, la vulnerabilidad de mostrar algo propio delante de extraños. Pensó en sí mismo a los 16 años, en Ciudad Juárez, cantando en los mercados y en las cantinas para ganarse unos pesos. En las primeras veces que había actuado ante un público real, con las manos temblando sobre la guitarra y la voz queriendo escapársele por lugares equivocados. En todas las personas que habían pasado por delante de él en aquellos años, sin molestarse en decirle una sola palabra amable, y en el efecto acumulativo que eso había tenido en él. Ese peso que tardó años en sacudirse del todo. Siguió mirando, siguió escuchando, y esperó. Miguel Ángel Torres tenía 20 años y 2 meses, y había tardado 3 semanas en decidirse a inscribirse en el concurso. No porque le faltara ganas, sino porque le sobraban miedos. Había nacido en un pueblo de Extremadura, el segundo de 4 hermanos, en una familia donde la música era algo que se escuchaba en la radio y no algo que se hacía. Su padre trabajaba en la construcción y su madre limpiaba casas ajenas 3 días a la semana. Nadie en su entorno inmediato tocaba ningún instrumento. Nadie cantaba en ningún coro. Nadie había pisado jamás un escenario de ningún tipo. La guitarra le había llegado a los 14 años de manera casi accidental. Un vecino que se mudaba había dejado en el portal una caja con cosas que no quería llevarse, y entre ellas había una guitarra española con 2 cuerdas rotas y el puente despegándose. Miguel Ángel se la había llevado a su habitación sin pedirle permiso a nadie. Había comprado cuerdas nuevas con el dinero que tenía ahorrado para otras cosas, y había empezado a aprender solo, con un método fotocopiado que encontró en la biblioteca y horas de paciencia que no sabía que tenía. Para cuando cumplió los 16, ya tocaba con una fluidez que sorprendía a quienes lo escuchaban, y había empezado a componer
sus propias canciones. Primero eran cosas muy simples, acordes básicos y letras ingenuas sobre cosas que había leído o imaginado. Pero con el tiempo, a medida que fue acumulando experiencias propias, el primer amor, el primer desamor, la distancia de los amigos que se fueron a otras ciudades, la soledad específica de quien se siente diferente sin saber bien en qué. Las canciones fueron ganando en profundidad y en honestidad. A los 19 se había mudado a Madrid para estudiar ingeniería de sonido, una carrera que elegía como compromiso entre su pasión real y la idea de que con la música sola no se podía vivir. Pero Madrid lo había absorbido de maneras que no había previsto. Y la ciudad le había ido mostrando que había espacios para los que hacían lo que él hacía. Bares con música en directo, pequeños festivales de barrio, concursos como este. La Voz de Madrid era su primera vez en un escenario de este tamaño. Las otras actuaciones habían sido en lugares más pequeños, más informales, donde el error se perdía en el ruido ambiente y nadie tomaba nota de nada. Esto era diferente. Esto era un teatro de verdad, con butacas de terciopelo y luces profesionales, y un jurado con credenciales reales, y un micrófono que amplificaba cada pequeña imperfección. Había llegado al teatro 2 horas antes de lo necesario, y había estado sentado en una silla del pasillo trasero durante 40 minutos sin poder hablar con nadie porque cada vez que intentaba hacerlo, la voz se le iba. Había ido al baño 4 veces. Había afinado la guitarra 7. La canción que iba a interpretar se llamaba Cuando te fuiste de enero, y la había compuesto 8 meses antes, después de que una relación de 1 año y medio terminara de la manera más inesperada, con una conversación de 20 minutos un martes por la mañana, como quien resuelve un trámite administrativo. Había tardado semanas en poder hablar de eso con cualquier persona, pero la canción la había escrito en 2 horas, de un tirón, como si las palabras hubieran estado esperando salir y solo necesitaran encontrar la puerta correcta. Era una balada en la que la música y la letra se sostenían mutuamente sin que ninguna de las dos se apoyara demasiado en la otra. La melodía tenía esa cualidad rara que distingue las canciones reales de los ejercicios musicales. Era memorable no porque fuera pegadiza, sino porque tocaba algo que todos los que la escuchaban reconocían como propio, aunque no supieran exactamente de qué. Cuando el presentador pronunció su nombre, Miguel Ángel se levantó de la silla del pasillo trasero con las piernas ligeramente inestables. Caminó hacia el escenario por el lateral. Subió los 3 escalones agarrándose discretamente a la barandilla y se plantó delante del micrófono con la guitarra en las manos y el corazón latiendo a un ritmo que no tenía ninguna relación con la música que estaba a punto de tocar. «Buenas noches», dijo. Y su voz sonó en el teatro más pequeña de lo que él hubiera querido. «Me llamo Miguel Ángel Torres y voy a interpretar una canción propia. Se llama Cuando te fuiste de enero». Nadie aplaudió de manera especial. Era el 6º participante de la noche y el público ya llevaba 2 horas de concurso. La atención estaba presente pero no encendida. Miguel Ángel colocó los dedos en las cuerdas, respiró y comenzó. Los primeros acordes salieron limpios. La melodía se desplegó con una claridad que él mismo no había esperado encontrar en ese momento, como si la guitarra quisiera compensar los nervios de sus manos. Y cuando llegó el momento de cantar, cuando la voz tuvo que salir, salió con todo el peso de lo que tenía detrás. Las 8 meses de cargarse esa pérdida, los días en que la canción había sido lo único que había funcionado como consuelo. La honestidad radical de quien comparte algo real sin calcular el efecto que va a producir. La voz temblaba en algunas notas.
no de una manera que arruinara la interpretación, sino de una manera que la hacía más verdadera, que dejaba ver que detrás de las palabras había una persona real con una historia real. En las estrofas donde la melodía exigía más, en los agudos donde el nerviosismo lo hacía tambalearse ligeramente, algo en el conjunto de la actuación compensaba esa imperfección técnica con una autenticidad que muy pocos artistas entrenados podían reproducir artificialmente. En la segunda fila, Juan Gabriel dejó de moverse. Sus ojos estaban fijos en el escenario con esa concentración particular de quien reconoce algo. En las filas intermedias, algunas personas que habían estado hablando en voz baja se callaron sin darse cuenta. La canción avanzó hacia el estribillo y la voz de Miguel Ángel encontró en ese momento la estabilidad que le había faltado al principio, como si el miedo se fuera disolviendo nota a nota, y lo que quedara debajo fuera simplemente el músico que era, sin el peso adicional del terror. Cuando terminó, el silencio duró apenas 1,5 segundos antes de que el público respondiera con aplausos genuinos, los que no son un acto reflejo, sino una reacción real ante algo que ha llegado a algún sitio dentro. No fue una ovación de pie. Fue algo más valioso, el aplauso de las personas que han escuchado de verdad. Miguel Ángel bajó levemente la cabeza en señal de agradecimiento. En sus ojos había algo que parecía alivio y algo que parecía esperanza, mezclados en proporciones iguales. Entonces Gaspar Valverde tomó el micrófono. Hubo una pausa que se extendió demasiado. Gaspar Valverde miraba a Miguel Ángel con la expresión de quien está estudiando un objeto y calculando su valor de mercado, sin que en ese cálculo entre ninguna consideración sobre el ser humano que hay detrás del objeto. Isabel Montero tenía ya el bolígrafo en la mano y la boca entreabierta para hablar primero, como hacía cuando presentía que lo que Gaspar iba a decir iba a necesitar ser suavizado. Pero Gaspar fue más rápido. «¿Eso fue en serio?», dijo, y su voz tenía ese tono de incredulidad manufacturada que usan los críticos cuando quieren establecer desde el principio que lo que han presenciado está por debajo de cualquier estándar razonable. ¿O era algún tipo de ejercicio de calentamiento para lo que viene después? El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al silencio que había seguido a la canción. Este tenía bordes afilados. Miguel Ángel no dijo nada. Sostuvo la guitarra con ambas manos y esperó. «Seré directo», continuó Gaspar, con el tono de quien anuncia que va a hacer un favor. «La composición es amateur, no en el sentido de que sea principiante, lo cual sería comprensible, sino amateur en el sentido de que no ha habido ningún trabajo real sobre ella. La estructura es predecible. El puente llega exactamente donde uno espera que llegue. Y la letra hizo una pausa dramática. La letra parece escrita por alguien que ha leído demasiadas canciones de desamor sin entender qué es lo que las hace funcionar. Algunos murmullos surgieron entre el público, no de aprobación. La voz, siguió Gaspar, tiene potencial en los registros medios, aún lo reconozco, pero el control técnico es deficiente. En 3 momentos distintos durante la actuación, perdiste el apoyo del diafragma y la voz se fue. Eso no es nerviosismo, eso es falta de entrenamiento, y en alguien que aspira a este nivel, debería estar resuelto. Miguel Ángel seguía sin decir nada, pero su expresión había cambiado. La esperanza que había brillado en sus ojos segundos antes se estaba yendo, como se va el agua de una bañera cuando alguien abre el desagüe. «¿Quién te dijo que podías componer?», añadió Gaspar, y en ese momento la pregunta no tenía ningún componente constructivo. Era pura demolición. Porque quien te lo dijo no te hizo ningún favor. Hay personas con talento para la interpretación que no tienen talento para la composición,
y personas con talento para la composición que no tienen talento para la interpretación. Y luego hay personas que no tienen suficiente de ninguna de las dos cosas como para considerarse profesionales. Yo te recomendaría que lo pienses muy seriamente antes de seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo que, con toda la honestidad del mundo, no creo que vaya a llevarte a ningún lugar. El teatro estaba completamente en silencio. De ese silencio pesado y colectivo que ocurre cuando algo que está pasando delante de todos sobrepasa el umbral de lo cómodo. Isabel intentó intervenir. «Creo que hay que reconocer el valor de subir aquí con material propio», empezó a decir. «Y hay cosas en la melodía que...» «Isabel», la interrumpió Gaspar con amabilidad, que era en realidad una reprimenda. «La amabilidad es importante, pero no es lo que estos jóvenes necesitan. Necesitan la verdad». Rodrigo Castells tenía los ojos fijos en su cuaderno. En el escenario, Miguel Ángel Torres seguía de pie. Había algo en su postura que a Juan Gabriel le recordó a la manera en que uno se queda quieto cuando algo duele demasiado para moverse. No paralizado por el miedo, sino por el impacto. La guitarra en sus manos parecía más pesada que antes. Los ojos del joven brillaban ligeramente. No lloró, y ese esfuerzo de no llorar era más visible y más doloroso que si lo hubiera hecho. Fue exactamente en ese momento, mientras Miguel Ángel bajaba del escenario con la cabeza más gacha que con la que había subido, cuando Juan Gabriel tomó una decisión. No la había planeado. Nunca había planeado intervenir en ninguna de las actuaciones anteriores, aunque algunos de los comentarios de Gaspar le habían producido la misma incomodidad creciente. Pero había algo en la manera en que ese joven cargaba el peso de esas palabras mientras caminaba hacia las escalerillas del lateral que le resultaba imposible de ignorar en silencio. Se inclinó levemente hacia adelante en su butaca y dijo, en voz que no era un susurro, pero tampoco un grito, con la naturalidad de quien hace un comentario que considera obvio. Esa no es manera de tratar a alguien que está intentando. Se puede criticar sin destruir. La mujer de su izquierda lo miró. El fotógrafo de su derecha lo miró. Varias personas de las filas adyacentes lo miraron. Y desde la mesa del jurado, Gaspar Valverde lo miró. ¿Quién dijo eso? La voz de Gaspar Valverde llenó el teatro con una autoridad que pretendía ser indignación, y era en realidad el reflejo de alguien al que no están acostumbrado a que lo contradigan en público. Se puso ligeramente de pie, con las palmas apoyadas en la mesa, y recorrió las filas del público con la mirada de quien busca a alguien que sabe que va a encontrar. ¿Quién cree que sabe más que yo sobre cómo evaluar talento? Sus ojos se detuvieron en Juan Gabriel. Este no bajó la vista ni desvió la mirada. Permanecía sentado con esa tranquilidad que no es pasividad, sino control. La tranquilidad de quien no tiene nada que demostrar y lo sabe. «Tú», dijo Gaspar, señalándolo con un dedo. «Sí, tú, el de las gafas. ¿Fuiste tú?» Juan Gabriel asintió con una sola inclinación de cabeza. Un gesto mínimo, sin arrogancia, sin provocación, solo confirmación. Lo que Gaspar esperaba en ese momento era una de varias cosas. Que el hombre se disculpara, que se encogiera de hombros y dijera que no pretendía interrumpir, o que balbuceara algo confuso y se volviera a hundir en su butaca. Lo que los desafiadores anónimos suelen hacer cuando el desafío se convierte en algo concreto y público. Lo que Gaspar no esperaba era lo que ocurrió. «Perfecto», dijo, con una sonrisa que intentaba ser condescendiente, y lo conseguía solo a medias. «Ya que tienes tantas opiniones sobre cómo hago mi trabajo, aquí tienes la oportunidad de demostrar que sabes lo que estás diciendo. Sube a este escenario, canta algo, muéstranos cómo se hace correctamente,
ya que aparentemente yo lo estoy haciendo mal. Hubo algunas risas nerviosas en el público. La mayoría de las personas esperaba que la situación se resolviera con la incomodidad habitual de estos intercambios. El interpelado cedería. Gaspar recuperaría el control y todo volvería a su cauce. A nadie esperaba que el hombre de las gafas oscuras se pusiera de pie, pero se puso. Lo hizo con una calma que tenía algo de teatral, no porque fuera calculada, sino porque era genuina, y la calma genuina siempre tiene un efecto dramático cuando ocurre en el momento equivocado para quien la observa. Se acomodó la camisa, salió al pasillo central y comenzó a caminar hacia el escenario. El murmullo que recorrió el teatro fue como una ola de baja frecuencia, perceptible pero sin forma todavía. En su fila, la mujer de su izquierda se volvió hacia su acompañante y dijo algo en voz muy baja. El fotógrafo de la derecha levantó la cámara de manera instintiva, sin saber bien por qué. Juan Gabriel caminó por el pasillo central con ese paso que no es apurado ni lento, el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va y no necesita anunciarlo. Las cabezas se iban girando a su paso, como girasoles, siguiendo una luz que todavía no identificaban. Gaspar, de pie detrás de la mesa del jurado, lo observaba con los brazos cruzados y una expresión que pretendía ser de diversión, pero en la que empezaba a filtrarse algo que no era diversión. Era la expresión de quien está ejecutando un plan y empieza a notar, de manera difusa, que algo en el plan no está funcionando exactamente como esperaba. Juan Gabriel llegó al pie del escenario. Subió los mismos 3 escalones que había subido Miguel Ángel Torres unos minutos antes, con la diferencia de que no necesitó agarrarse a la barandilla. Llegó al centro del escenario, bajo los focos, y se quedó de pie mirando al público durante un momento antes de dirigirse al jurado. «No estoy aquí para impresionarte», dijo, y su voz sonó en el teatro de una manera diferente a como había sonado desde la butaca. Más plena, más natural, como si el escenario fuera el lugar donde esa voz encontraba su tamaño real. «Estoy aquí porque ese muchacho merece respeto por haberse atrevido a subir aquí y compartir lo que hace». El teatro guardó silencio. «Criticar no significa destruir», continuó. «Se puede decir la verdad sin aplastar a alguien. Y la diferencia entre las dos cosas importa más de lo que parece, porque la música no es solo técnica, es también el valor de seguir haciéndola cuando todo y todos te dicen que pares». Gaspar soltó una risa breve que pretendía ser condescendiente, pero salió ligeramente forzada. «Qué discurso tan inspirador», respondió. «Pero esto no es un lugar para sentimentalismos. Aquí se evalúa talento real, no intenciones ni valentía. El mundo de la música no da premios por intentarlo, da premios por lograrlo. Así que, si ya terminaste de darnos una lección de humanismo, te agradecería que nos demostraras de qué eres capaz. Canta algo, o admite que solo viniste a hablar». Otro momento de silencio. El público lo esperaba. Gaspar lo esperaba. El presentador, que había quedado completamente descolocado por el desarrollo de los acontecimientos, lo esperaba con cara de no saber si debería intervenir o simplemente observar. Juan Gabriel simplemente asintió. «¿Hay alguna guitarra que pueda usar?». El presentador reaccionó al instante con el automatismo de alguien que necesita hacer algo concreto para no desbordarse. Caminó hacia el lateral del escenario. Recogió la guitarra que Miguel Ángel había dejado apoyada en el atril y se la llevó. Juan Gabriel la recibió con ambas manos, sintiendo el peso del instrumento, la textura de las cuerdas, la temperatura de la madera. La acomodó contra el cuerpo con una familiaridad que cualquier guitarrista habría reconocido de inmediato como la de alguien para quien ese gesto no es un acto consciente,
sino algo tan incorporado como respirar. En la mesa del jurado, Isabel Montero observaba con expresión intrigada. Rodrigo Castells había dejado de mirar su cuaderno. Gaspar seguía de pie, con los brazos cruzados, pero algo en su postura era diferente. Los brazos estaban 1 centímetro más altos, apretados, como si una parte de su cuerpo estuviera preparándose para algo sin que la parte consciente supiera todavía para qué. Juan Gabriel se quitó las gafas oscuras con gesto lento y deliberado. Las dobló con cuidado y las dejó sobre el atril que había al lado del micrófono. Ese pequeño gesto de quitarse las gafas, fue lo que disparó el primer reconocimiento en las filas del público. Una mujer en la quinta fila inclinó la cabeza hacia su marido. Un joven en la zona central entornó los ojos como si intentara enfocar algo que estaba seguro de estar viendo mal. Una pareja en la 10ª fila se miró mutuamente con la expresión de quien acaba de ver algo que necesita confirmación externa para creerlo. Nadie dijo nada todavía, pero algo había empezado a moverse en el aire del teatro. Juan Gabriel empezó a afinar la guitarra, cada clavija ajustada con precisión, cada cuerda punteada para verificar el tono, con la paciencia de quien sabe que este momento no necesita ser acelerado. El proceso de afinar era, en sí mismo, una declaración. Yo no tengo prisa. Yo estoy aquí completamente. El teatro guardaba un silencio distinto al de antes. No el silencio incómodo de la espera, sino el silencio concentrado de la anticipación. Gaspar Valverde lo miraba y ya no podía descifrar exactamente lo que estaba mirando. Los primeros acordes surgieron del instrumento con una claridad que llenó el teatro antes de que nadie pudiera prepararse para ello. No eran acordes ordinarios, en el sentido de que fueran complicados o técnicamente exhibicionistas. Eran exactamente lo contrario, limpios, directos, con esa precisión que solo existe cuando la técnica es tan completa que ya no se nota. Como el trabajo de un maestro artesano que ha hecho tantas veces lo mismo que los movimientos se han vuelto invisibles. Y entonces llegó la voz. Hay voces que llenan un espacio físicamente, y de la misma manera en que el agua llena un recipiente, completando cada rincón, alcanzando cada esquina, sin dejar lugar vacío. La voz de Juan Gabriel era de esas, no porque fuera la más potente en términos de decibelios, sino porque tenía una presencia que iba más allá del volumen, una resonancia que parecía ajustarse de forma instintiva a las dimensiones exactas del lugar donde sonaba. Se me olvidó otra vez. Comenzó a desplegarse en el Teatro Lara con la naturalidad de algo que siempre hubiera pertenecido ahí. Las primeras personas en reaccionar fueron las que estaban más cerca del escenario. Los de la primera y segunda fila, que podían ver su expresión con más detalle, que podían observar la manera en que los ojos semicerrados transmitían no una actuación, sino una vivencia, o algo que se estaba recordando en ese momento preciso y no simplemente reproduciendo. Algunos de ellos se incorporaron levemente en sus asientos sin darse cuenta. En la cuarta fila, un hombre de mediana edad que había estado escuchando el concurso con la atención moderada de quien sigue un programa de televisión que no eligió completamente, se detuvo de golpe. Tenía el vaso de agua a medio camino de la boca y así se quedó, suspendido en ese gesto, sin recordar que lo tenía. La canción avanzó hacia el primer estribillo y la emoción de la interpretación fue subiendo en espiral, no de manera calculada sino orgánica, como sube la marea, sin que puedas señalar el momento exacto en que el agua llegó a la orilla. Los murmullos empezaron a surgir en varios puntos simultáneos del teatro, como pequeñas combustiones espontáneas. Ese no es... Espera, espera.
Dios mío, no puede ser. El reconocimiento se extendía sin que nadie lo pudiera detener. No como un rumor que se pasa de boca en boca, sino como algo que cada persona estaba descubriendo de manera individual y casi simultánea, mirando al escenario y viendo lo que llevaba ahí desde el principio, pero que las gafas oscuras y la ropa sencilla y el contexto completamente inesperado habían hecho imposible de identificar hasta ese momento. Gaspar Valverde, en la mesa del jurado, ya no estaba de pie con los brazos cruzados. En algún momento, sin darse cuenta, se había sentado. Sus manos reposaban sobre la superficie de la mesa, ya no apretadas ni gesticulantes, sino quietas con la quietud de quien está intentando procesar algo que no encaja con ningún esquema que tenga disponible. Miraba al hombre en el escenario. Lo miraba con una atención diferente a la que había utilizado para mirar a los participantes anteriores. Una atención que ya no era la del juez, sino la del observador, alguien que está viendo algo que lo supera. Isabel Montero tenía los ojos brillantes. Rodrigo Castells simplemente miraba hacia adelante con la boca ligeramente entreabierta. La canción llegó a su punto más alto. Ese momento en las mejores interpretaciones, donde la música y quien la canta parecen fundirse en una sola cosa, donde la distinción entre el artista y el arte se vuelve imposible de señalar. La voz de Juan Gabriel alcanzó en ese momento una dimensión que el teatro recibió con esa capacidad especial que tienen los espacios donde mucha gente ha tenido experiencias intensas, como si las paredes supieran absorber la emoción y devolverla amplificada. Fue entonces cuando el asistente de producción, un chico joven con una carpeta bajo el brazo, que había estado supervisando el desarrollo técnico del evento desde el lateral del escenario, caminó rápidamente hacia la mesa del jurado. Se inclinó hacia Gaspar y le susurró algo al oído. 4 palabras. Es Juan Gabriel, el mexicano. El efecto fue como el de un cubo de agua fría vertido de golpe. Gaspar se quedó inmóvil durante un segundo completo, con los ojos fijos en el escenario, y luego los cerró brevemente, como si necesitara un momento en la oscuridad para reorganizar todo lo que tenía dentro de la cabeza. Cuando los abrió, lo que había en su expresión era una mezcla de cosas que no podían existir todas juntas en un rostro humano sin producir algo que se parecía mucho a la incomodidad más pura. El reconocimiento, la vergüenza o el asombro, y debajo de todo eso, como un fondo oscuro y difícil de mirar, la comprensión de lo que acababa de hacer. No había retado a un aficionado anónimo, había retado a Juan Gabriel. Había intentado humillar públicamente, frente a más de 1000 personas, a uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música popular latinoamericana. Al hombre que había compuesto cientos de canciones que formaban parte de la banda sonora emocional de generaciones enteras. Al artista que había vendido millones de discos y llenado estadios en México, en Estados Unidos, en toda América Latina, y lo había hecho sin saber quién era, lo cual era, en cierta manera, todavía más revelador que si lo hubiera hecho sabiendo. Porque el problema no era que hubiera tratado así a Juan Gabriel, el problema era que había tratado así a todo el mundo. Capítulo 8. La ovación. La canción terminó. El último acorde resonó en el teatro con esa calidad específica de los finales que saben ser finales. No se interrumpen, no se disuelven, simplemente llegan a su punto de reposo con una naturalidad que hace que el silencio que sigue tenga también su propio peso y su propia música. Hubo un segundo, quizás 2, de silencio absoluto. Luego el teatro estalló. No fue un aplauso que empezó en un punto y se fue extendiendo. Fue simultáneo, detonado como una reacción química cuando todos los elementos
se juntan al mismo tiempo. Cientos de personas de pie en el mismo instante, el sonido de las palmas multiplicándose contra las paredes y el techo y el suelo de madera, hasta convertirse en algo que ya no era un sonido discreto, sino una presencia física, en algo que se sentía en el pecho, tanto como se escuchaba. Juan Gabriel. El nombre empezó a escucharse primero en las filas delanteras, donde el reconocimiento había llegado antes, y luego se fue propagando hacia atrás, como un eco que se volviera más fuerte en lugar de más débil, hasta que todo el teatro lo pronunciaba, o lo susurraba, o lo gritaba, según la propia capacidad de cada uno para procesar lo que estaba ocurriendo. Es él, es Juan Gabriel. Hubo personas que lloraron, no de tristeza ni de euforia exactamente, sino de esa emoción específica que surge cuando uno está en el lugar correcto, en el momento correcto, y es consciente de ello. La emoción del privilegio inesperado, de la historia que ocurre delante de uno, sin haber sido invitado formalmente a presenciarla. Y una señora de unos 60 años en la tercera fila le tomó la mano a quien tenía al lado, su marido, su hermana, su amiga, alguien, y simplemente la apretó, sin decir nada, porque en ese momento las palabras habrían sobrado. El fotógrafo que había estado sentado a la derecha de Juan Gabriel tenía ya la cámara en alto y disparaba sin parar, aunque más tarde confesaría que ninguna de esas fotos le salió bien porque las manos le temblaban demasiado. En el escenario, Juan Gabriel sonreía. Era una sonrisa modesta, sin triunfo en ella, sin la satisfacción del que ha ganado un punto, sino la calidez sencilla de quien está en un lugar donde le gusta estar, haciendo lo que le gusta hacer, ante personas que se lo están devolviendo multiplicado. Hizo una reverencia leve, inclinando apenas la cabeza. Gaspar Valverde permanecía sentado. No aplaudía. Su cuerpo parecía haber adoptado la rigidez específica de alguien que ha recibido un impacto y todavía no ha terminado de asimilarlo. Sus manos seguían sobre la mesa, planas. Sus ojos estaban fijos en el escenario, pero ya no con la expresión del que está viendo algo, sino del que está mirando hacia adentro de sí mismo y encontrando ahí un panorama que no le resulta cómodo. Isabel Montero aplaudía con entusiasmo genuino, aunque también con algo de ese malestar que surge cuando uno ha sido testigo de algo que incluye la humillación de alguien cercano, aunque no cercano en términos de afecto, y no ha hecho suficiente para impedirlo. Rodrigo Castells aplaudía también, con más fuerza de la habitual, como si en esos aplausos pudiera expresar retroactivamente todo el desacuerdo que no había sido capaz de expresar en los momentos anteriores. El presentador, que había estado completamente al margen del control de la situación desde el momento en que Juan Gabriel se había levantado de su butaca, se acercó al micrófono con la expresión de quien acaba de sobrevivir a un terremoto y todavía está verificando si el suelo sigue firme. Señoras y señores, empezó, y su voz salió un tono más alta de lo habitual. Creo que esta noche. No terminó la frase. No hizo falta. La ovación volvió a subir sola. Cuando el ruido fue bajando gradualmente, cuando los aplausos se convirtieron en el murmullo satisfecho de un público que ha descargado su emoción y empieza a recuperar el aliento, Juan Gabriel levantó una mano en un gesto tranquilo que pedía atención sin exigirla. El teatro se calmó más rápidamente de lo que habría esperado cualquiera. Había algo en su manera de estar ahí, en el escenario, que producía ese efecto. No imponía silencio, simplemente creaba las condiciones para que el silencio quisiera ocurrir. Vine esta noche simplemente a caminar, dijo. Su voz era la misma que había sonado en la canción, pero en registro conversacional, cálida, directa,
sin la amplitud lírica de la interpretación, pero con la misma cualidad de llegar a las personas sin el esfuerzo visible. No tenía ninguna intención de presentarme ni de demostrar nada a nadie. Hizo una pausa breve. Entré al Teatro Lara por curiosidad, porque quería escuchar voces nuevas, porque eso es lo que más me interesa de la música cuando viajo, lo que están haciendo, lo que todavía no tiene forma completamente definida, pero ya tiene dentro de sí algo real. Sus ojos recorrieron el teatro con una calma que no excluía la emoción, sino que la contenía. Y lo encontré. Dirigió la mirada hacia Miguel Ángel Torres, que seguía en su asiento, con los codos sobre las rodillas y la barbilla apoyada en las manos, mirando al escenario con una expresión que ya no era la del joven destrozado de minutos antes, sino la de alguien que está procesando demasiadas cosas al mismo tiempo para poder colapsar en ninguna de ellas. Vi a un muchacho con el valor de subir a este escenario con una canción que compuso él mismo, que sale de su experiencia, que habla de algo que le pasó de verdad. Y eso, por sí solo, ya merece respeto. No como consuelo, ni como premio de consolación, como reconocimiento honesto de lo que es. Un murmullo cálido recorrió el teatro. Yo he escuchado a muchos artistas a lo largo de los años, continuó, en estudios de grabación, en escenarios, en casas particulares, en autobuses, en restaurantes. Y lo que distingue a los que terminan haciendo algo real no siempre es la técnica más perfecta ni la voz más entrenada. Es la honestidad, la disposición a compartir algo que duele, algo que importa, algo que es de verdad tuyo. Eso no se aprende en ningún conservatorio. O se tiene o no se tiene. Y ese muchacho lo tiene. El silencio era ahora de una textura diferente, atento, agradecido, cargado de algo parecido al reconocimiento colectivo. Giró levemente la cabeza hacia la mesa del jurado. No de manera agresiva, sin señalar con el dedo, sin levantar la voz, solo mirando. La crítica es necesaria, dijo, absolutamente necesaria. No sirve de nada el halago que no distingue lo bueno de lo malo, porque eso tampoco ayuda a crecer. Pero hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien a ver dónde puede mejorar y utilizar el poder que te da un micrófono y una silla en la mesa del jurado para demoler a alguien que se ha expuesto con vulnerabilidad. Hizo una pausa y dejó que las palabras ocuparan el espacio que necesitaban. La vulnerabilidad de subir a un escenario con algo propio es una de las formas de valentía que más respeto, porque implica decir, esto soy yo, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo ofrecer. Y cuando alguien hace eso, la respuesta adecuada, aunque incluya señalar los problemas, siempre tiene que venir desde el respeto por ese acto de valentía. Gaspar tenía la boca cerrada, no por actitud, sino porque en ese momento, genuinamente, no habría sabido qué decir. Las palabras que habitualmente llegaban con fluidez, en el repertorio de respuestas que había ido construyendo para cada situación posible en 30 años de industria musical, estaban en algún lugar inaccesible. Lo que sentía en ese momento no tenía nombre exacto, pero tenía un peso específico. Era el peso de verse a uno mismo desde afuera, con claridad repentina, y no reconocer del todo lo que se ve. Juan Gabriel no esperó ninguna respuesta. No buscaba una confrontación ni necesitaba una disculpa para sentir que el mensaje había llegado. Simplemente terminó su intervención con la naturalidad de quien ha dicho lo que tenía que decir y ahora está listo para pasar a otra cosa. ¿Me acompañas un momento?, le dijo a Miguel Ángel Torres, con un gesto de la mano que era una invitación, no una orden. Miguel Ángel Torres caminó hacia el escenario por segunda vez esa noche, pero el recorrido fue completamente diferente al primero. La primera vez
había caminado con el peso del miedo, ese miedo específico de quien se expone sin red. Ahora caminaba con el peso de algo que no acababa de identificar. No exactamente seguridad, porque los últimos 15 minutos habían sido demasiado extraños para producir seguridad sin más. Pero sí algo parecido a la certeza de que lo que había ocurrido aquí esta noche importaba, aunque todavía no pudiera articular exactamente en qué sentido. Subió los 3 escalones. Llegó al centro del escenario. Juan Gabriel le tendió la guitarra. No era un gesto simbólico calculado, o al menos no parecía serlo. Era simplemente la devolución de algo que le pertenecía a su dueño. Pero la manera en que lo hizo, con las 2 manos, y con una atención en el gesto que lo convertía en algo más que un trámite, le daba un significado que iba más allá de la logística. «Tienes talento», le dijo en voz baja, lo suficientemente baja para que no todo el teatro lo escuchara con claridad, aunque los micrófonos capturaran algo de ello. No el talento terminado, pulido, sin aristas. El talento que importa, el que tiene algo real dentro. Ese se trabaja, se desarrolla, se lleva a donde tiene que ir, pero no se inventa si no está. Miguel Ángel recibió la guitarra. Sus manos, que antes habían temblado de nerviosismo, ahora simplemente sostenían el instrumento. «Gracias», dijo, y fue la única palabra que en ese momento tenía sentido decir. Juan Gabriel asintió. «No permitas que nadie te haga dudar de eso», añadió, «de lo tuyo, de lo que escribes y de por qué lo escribes». Hay mucha gente en este mundo que confunde el poder de juzgar con el derecho de destruir. No son lo mismo. En el teatro, el silencio de más de 1000 personas, escuchando algo que no iba dirigido a ellas, pero que inevitablemente también iba dirigido a ellas. Miguel Ángel asintió. Sus ojos seguían brillando, pero de una manera diferente a antes. Ya no era el brillo del esfuerzo de no llorar bajo el peso de algo que duele, sino el brillo diferente de quien acaba de recibir algo que no esperaba y no sabe todavía dónde ponerlo porque es demasiado grande para los espacios habituales. El público respondió con aplausos que eran más serenos que los anteriores, pero no menos sinceros. Era el tipo de aplauso que reconoce algo sin necesidad de gritarlo. Juan Gabriel le hizo un gesto al presentador, indicando que la palabra era suya, y se hizo a un lado con la misma naturalidad con que había ocupado el centro. El presentador se acercó al micrófono con la expresión de quien ha sobrevivido a algo extraordinario y está intentando retomar el control de una situación que lleva un buen rato sin ser de nadie. «Señoras y señores», dijo, y esta vez su voz sonó más asentada, más segura, como si lo que había ocurrido hubiera tenido también en él algún efecto ordenador. «Continuaremos con el concurso en unos minutos. Pero antes, si me permiten, querría darle a nuestro invitado inesperado la oportunidad de...». Juan Gabriel agitó la mano en un gesto amistoso que declinaba la atención adicional. «El concurso es de ellos», dijo, señalando hacia los bastidores, donde esperaban los participantes restantes. «Continúen». Y bajó del escenario. Gaspar Valverde abandonó el Teatro Lara por una puerta lateral aproximadamente 20 minutos después de que Juan Gabriel volviera a su butaca. No se despidió de sus compañeros de jurado, ni del presentador, ni de ninguno de los organizadores del evento. Simplemente recogió su chaqueta del respaldo de la silla, tomó su maletín de debajo de la mesa y salió con el paso de alguien que necesita llegar a algún sitio donde no haya nadie que lo conozca. Isabel Montero lo vio salir. No dijo nada. Rodrigo Castells también lo vio. Intercambió una mirada con Isabel que no necesitó palabras. El concurso continuó. Los participantes restantes subieron al escenario uno a uno,
y algo en la atmósfera del teatro había cambiado de una manera que era difícil de definir con precisión, pero imposible de ignorar. Los dos jueces que quedaban, quizás por lo que habían presenciado, quizás simplemente por la ausencia de Gaspar como elemento dominante, encontraron una manera diferente de hablar con los participantes, más directa en señalar los problemas, más honesta en reconocer los méritos, más consciente del peso de cada palabra. No fue una transformación radical ni instantánea. No era como si una lección moral hubiera reordenado de golpe todos los hábitos acumulados durante años, pero era perceptible y los participantes lo percibieron. Juan Gabriel permaneció en su butaca durante el resto del concurso. No quería que su presencia se convirtiera en la noticia principal de una noche que debería ser de ellos. Aplaudió cada actuación, incluidas las que no eran particularmente buenas, porque entendía que el aplauso para alguien que se ha expuesto con valentía no es obligatoriamente un comentario sobre la calidad, sino un reconocimiento por el acto en sí. Al final del evento, cuando el presentador anunció a los finalistas y el público empezó a levantarse para salir, varios organizadores y algunos participantes se acercaron a él. Él habló con todos los que quisieron hablar, sin señales de prisa ni de agotamiento. Se tomó fotografías, respondió preguntas, escuchó historias. Miguel Ángel Torres fue el último en acercarse, cuando ya casi todo el mundo se había ido y el teatro empezaba a tener esa quietud específica de los espacios que vuelven a ser solo un espacio después de haber sido un lugar. No sé cómo agradecerle lo de esta noche, dijo el joven. Juan Gabriel lo miró con atención durante un momento. Compone. Y esa es la mejor manera. Miguel Ángel asintió. Lo haré. Lo sé, dijo Juan Gabriel, y lo dijo con una convicción que no era un halago, sino una evaluación. La evaluación de alguien que ha escuchado suficiente música en su vida como para distinguir cuando algo tiene dentro la semilla de lo que puede llegar a ser. Salió del teatro por la misma puerta por la que había entrado. Volvió a ponerse las gafas oscuras y se internó de nuevo en las calles de Madrid. La ciudad seguía su propio ritmo, indiferente y hermosa como siempre. El viento movía los periódicos en los kioscos cerrados. Los últimos transeúntes de la noche cruzaban las intersecciones con esa mezcla de cansancio y determinación que caracteriza a los que están llegando a casa tarde. Nadie lo reconoció en el camino de vuelta al hotel, o al menos nadie lo dijo. En los días posteriores a lo ocurrido en el Teatro Lara, la historia comenzó a circular entre quienes habían estado presentes esa noche. No era del tipo de historia que necesita ser embellecida para resultar extraordinaria, porque su extraordinariedad residía precisamente en su simpleza. Una persona que iba a caminar sin que nadie la reconociera había terminado dando la mejor actuación de la noche en un concurso al que no pertenecía, para defender a un joven al que no conocía. Los que la contaban lo hacían con esa energía específica de los testigos de algo que saben que no volverá a ocurrir. La señora de los ojos brillantes, que había apretado la mano de quien tenía al lado. El fotógrafo, con las fotos movidas que enmarcó de todas formas y colgó en su estudio. El estudiante de música, que esa noche decidió terminar la canción que llevaba 3 meses abandonada. El concurso La Voz de Madrid continuó en las semanas siguientes, con cambios que nadie anunció formalmente, pero que todos los involucrados notaron. El nuevo jurado que sustituyó a Gaspar Valverde tenía una manera diferente de trabajar, más colaborativa, más interesada en el proceso que en el veredicto, más atenta a la especificidad de cada participante en lugar de aplicar criterios uniformes. Se establecieron nuevas directrices informales para la retroalimentación.
señalar los problemas concretos sin generalizar, proporcionar sugerencias específicas de mejora junto a cada crítica, reconocer siempre el esfuerzo independientemente de la valoración técnica. No eran reglas escritas, y eran simplemente la manera en que las personas que habían estado en el teatro aquella noche decidieron, cada una por su cuenta, hacer las cosas de ahí en adelante. Miguel Ángel Torres no ganó el concurso. Llegó a las semifinales, donde quedó eliminado tras una votación apretada. Pero para entonces ya era una figura conocida en los círculos de música indie madrileña, en parte por su talento genuino y en parte por la historia de esa noche, que lo había convertido involuntariamente en el símbolo de algo que mucha gente quería simbolizar. Siguió componiendo. Meses después grabó una maqueta con 4 canciones propias, Cuando te fuiste de enero entre ellas, y la distribuyó en algunos locales del barrio de Malasaña. Una de esas canciones llegó a las manos de una productora pequeña, pero respetada, y con el tiempo, con el trabajo paciente y constante que requieren estas cosas, fue construyendo una carrera que no se parecía a lo que Gaspar Valverde había vaticinado esa noche. Gaspar Valverde, por su parte, no volvió a participar como jurado en ningún concurso de esa naturaleza durante los años siguientes. Algunos decían que se debía a que los organizadores dejaron de invitarlo. Otros, que fue decisión propia. La verdad, como suele ocurrir, era probablemente más complicada que cualquiera de las dos versiones. Lo cierto es que aquella noche, en el Teatro Lara, había dejado una huella en él, que no era simplemente la del ridículo público, aunque eso también estuviera ahí. Era algo más profundo y más difícil de sacudir, la visión repentina de sí mismo desde afuera, en la comprensión de que había construido su autoridad sobre una confusión entre rigor y crueldad, entre honestidad y brutalidad, y que esa confusión había tenido consecuencias reales en personas reales durante años. Si eso lo cambió o no de manera duradera, es algo que solo él podría responder, y nunca habló públicamente de ello. 2 días después de lo ocurrido en el Teatro Lara, Juan Gabriel ofreció su concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid, tal y como estaba programado. La sala estaba llena. Llevaba semanas llena desde el momento en que se pusieron a la venta las entradas. Durante la primera parte del concierto, actuó con la misma entrega y la misma naturalidad que siempre. En algún momento de la segunda parte, entre canción y canción, con la misma conversacionalidad que usaba a veces para contar historias al público, mencionó lo del Teatro Lara. No dio nombres, no señaló a nadie. Habló de un joven que había subido a un escenario con una canción propia y con el corazón en las manos, y de lo importante que es que alguien le diga, cuando eso ocurre, que lo que está haciendo vale. En este oficio, dijo, y el Palacio de los Deportes guardó el silencio que guarda cuando algo que se está diciendo toca un lugar real. En este oficio uno recibe muchas cosas: aplausos, críticas, éxito, fracaso, reconocimiento, olvido. Todo eso va y viene. Pero lo que no olvida uno nunca es a la persona que en el momento en que empezaba, cuando nada era seguro todavía, le dijo: «Tienes algo, sigue». Hubo aplausos. «Cuídenlos», añadió. «A los que están empezando. Cuídenlos aunque no sean perfectos todavía. Especialmente si no son perfectos todavía». Más aplausos. De los que no son solo entusiasmo, sino también asentimiento. Y luego comenzó la siguiente canción, y el concierto siguió adelante. Y la noche en Madrid fue exactamente lo que tenía que ser. Hay una pregunta que surge naturalmente al final de esta historia, y es la pregunta sobre qué cambia realmente después de un momento como este. Si la lección se queda o si se va. Si el impacto es duradero
o si la vida cotidiana lo va erosionando hasta dejarlo en una anécdota que se cuenta cada vez con menos detalle. La respuesta honesta es que depende de a quién le preguntemos. Para Miguel Ángel Torres, aquella noche fue un punto de inflexión que él mismo ha reconocido en las pocas entrevistas que ha dado a lo largo de su carrera. No porque la intervención de Juan Gabriel le abriera ninguna puerta concreta, sino porque llegó en el momento exacto en que él estaba a punto de decidir, aunque no de manera explícita, que quizás los que decían que no iba a llegar a ningún sitio tenían razón, y que alguien de la autoridad suficiente le dijera lo contrario, con la convicción suficiente, fue lo que necesitaba para no tomar esa decisión. Para las personas que estuvieron en el teatro aquella noche, la historia se convirtió en una de esas referencias que uno cita cuando quiere hablar de algo abstracto de manera concreta. El respeto, la humildad, la diferencia entre el poder que construye y el poder que destruye. En las conversaciones sobre arte, sobre educación, sobre cómo se trata a las personas que están aprendiendo, aquella noche en el Teatro Lara aparecía como ejemplo de algo. Para el mundo del concurso, La Voz de Madrid en particular, el efecto fue medible durante al menos 2 temporadas. Una manera más cuidadosa de dar retroalimentación, una mayor conciencia del impacto de las palabras en personas que se han expuesto de manera vulnerable. Y para Gaspar Valverde, que es quizás el personaje más interesante en este sentido, porque es el único cuyo arco real no podemos conocer del todo, quedó la pregunta. La pregunta que queda siempre después de que alguien nos muestra, sin crueldad, pero con claridad, quiénes somos cuando creemos que nadie nos está mirando con suficiente atención. La respuesta a esa pregunta es siempre individual y siempre privada. Lo que podemos decir desde afuera es que quien no se hace esa pregunta después de un momento así, quien simplemente lo registra como una derrota táctica y sigue adelante sin tocar nada de fondo, probablemente seguirá siendo la misma persona, y quien sí se la hace, quien se sienta con ella el tiempo suficiente para que duela de verdad, tiene la posibilidad de convertirse en alguien diferente. No mejor en términos absolutos, diferente, más honesto al menos sobre lo que ha sido. Hay una última cosa que vale la pena señalar, y es quizás la más importante de todo lo que ocurrió aquella noche en el Teatro Lara. Juan Gabriel no subió a ese escenario porque supiera quién iba a ser después de subir. No calculó el efecto, no evaluó la oportunidad, no pensó en la historia que se contaría. Subió porque un joven que no conocía había sido tratado de una manera que le resultaba fundamentalmente incorrecta, y porque el silencio cómplice le parecía, en ese momento, peor que el riesgo de decir algo. El mensaje más profundo de esa noche no es sobre la fama, ni sobre la música, ni sobre la industria discográfica. Es sobre la decisión, en los momentos cotidianos y ordinarios, de ser o no ser la persona que habla cuando algo está mal, aunque no haya ninguna garantía de que hablar vaya a cambiar nada, y aunque hablar tenga un costo. Y es sobre la pregunta que todos llevamos, en mayor o menor medida, como una cuenta pendiente. Si fuéramos el desconocido sentado en la butaca, si nadie supiera quiénes somos, si el único testigo de lo que hacemos fuéramos nosotros mismos, ¿seríamos la persona que se levanta o la persona que se queda sentada? La respuesta a esa pregunta es, en el fondo, la respuesta a quiénes somos.